Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. ¿Quién fue W. B. Yeats o William Butler Yeats, su nombre completo? Este poeta irlandés que ganó el premio Nobel en 1923. ¿Cómo se conjugaron en su vida su interés por todo lo simbólico y todo lo místico de su patria Irlanda y su lucha política por la libertad de la misma? ¿Puede tal vez un autor ser recordado por una fracción de su obra y no por la gran totalidad? ¿Y cuál es la importancia de conocer a estos autores? ¿Qué nos pueden aportar? Vamos a conversar sobre estas y otras preguntas, y otros temas, no sin antes recordar que soy Sundiata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Epísteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. También los invitamos a suscribirse al canal, activar la campanita para las notificaciones, compartir el contenido y también muy importante, comentar para dejarnos saber sus opiniones y apreciaciones. Respecto de W. Yeats, yo realmente no conocía mucho, había escuchado referencias en ensayos, pues que lo citaban, había leído referencias, escuchado tal vez alguna vez en algún círculo hablar de este pensador y poeta y político irlandés, pero no me había acercado mucho. Entonces, básicamente, Yeats nace en 1865 en Irlanda, muere en 1939 en Francia. Durante toda su vida, es decir, tuvo el influjo del arte, su padre era pintor, su padre lo impulsa y es el que lo inscribe en la Escuela de Arte en Irlanda, donde él conoce a grandes, no solamente a grandes y connotados poetas y pensadores y escritores de su tiempo y artistas en general, sino también políticos comprometidos con la libertad de Irlanda. Hay que también decir que tuvo ese contacto entre Londres, que era como la metrópoli, e Irlanda, por así decirlo, porque su padre los traslada allá, pero las vacaciones maternas él las transcurría en un lugar llamado Sligo, en Irlanda, donde sus abuelos maternos, y en esas vacaciones, pues en esos espacios, él comienza a interesarse mucho por todas las tradiciones de su patria. De hecho, cuando entra a la escuela de arte, allí se refuerza ese sentimiento nacionalista y él comienza a investigar mucho del folclore, mucho de la tradición, mucho de la historia, mucho de la esencia de lo irlandés y también se involucra en el activismo político. De hecho, también se dice que se involucró y se interesó también por las filosofías orientales, por el misticismo, inclusive por el ocultismo. Estuvo en una de las sociedades secretas, de estas sociedades herméticas de Madame Blavatsky. Entonces veamos que es un hombre que tiene una gran cantidad de intereses, ¿no? Y que los podía conjugar. Cuando vivía en Inglaterra, todavía en 1891, fundó un club de poesía, The Rhymers Club. También en Irlanda estuvo creando diferentes tipos de sociedades dedicadas a la literatura, a las letras. De hecho, cuando ya Irlanda alcanza su independencia, él llega a la política, fue senador en 1922, perdón, y fue premio Nobel en 1923, además de fundar la Academia de las Letras Irlandesas en 1932. Sus críticos hablan de diferentes periodos de su vida. De hecho, pese a que siempre estuvo interesado en la temática del folclore, en la temática del rescate de las tradiciones irlandesas, en la temática también, por supuesto, de la historia, de los símbolos, de los resortes culturales de Irlanda, también tiene poemas, pues, por decirlo así, dedicados al amor, dedicados a la reflexión. De hecho, pero en el primer periodo, o un periodo importante que algunos de sus biógrafos citan, lo denominan como uno de sus ensayos, el Crepúsculo Celta. De hecho, un ensayo de Yeats, de ahí ellos toman ese nombre, donde hay mucho, mucho interés por lo simbólico y por todas las raíces, pues, de su pueblo. Ahora bien, también dice que en otro periodo ya tuvo una mayor influencia del teatro e inclusive de su vida personal, en algunos poemas donde eh, se ha concluido pues que frente al tema del matrimonio no fue muy bien con eso. De hecho, hay algunos poemas que por su nombre y composición así lo dan a entender. También dedicó varios de estos textos también a su hija, a la experiencia de la paternidad. Y en general, un dato también curioso de él, en 1908 se hizo
una especie de compendio, ¿no? En 8 volúmenes de la obra de Yeats, pero se encontró que solamente uno correspondía a la poesía. Es decir, pese a que W. B. Yeats es recordado principalmente por la poesía, eso correspondió a un porcentaje muy mínimo de todo su bagaje intelectual y creativo, porque escribió muchos textos sobre el folclore irlandés, artículos de prensa, novelas cortas, dos, ensayos, y luego, posteriormente, después de su muerte, grandes, pues, toda esta voluminosa serie de correspondencia personal, donde habían aspectos personales, pero también opiniones de orden político y estético. Entonces, tenemos que fue un autor muy completo, fue un autor que si bien participó de todo lo estético, de todo lo que para muchos puede ser puramente contemplativo, también estuvo de una manera muy activa y de una manera muy importante involucrado en la política de su país, y no solamente porque haya sido senador, sino porque escribió Easter 1916, que fue uno de los poemas para algunos críticos, ¿no? Considerado uno de los poemas políticos más importantes del siglo XX. Este poema, ¿por qué se genera? Se genera porque hubo una masacre, una represión que hubo, pues, de centenares de manifestantes en ese año allá en Irlanda, en Dublín, concretamente. Ellos se estaban manifestando frente a la oficina de correos, y las tropas coloniales, las tropas británicas, pues terminaron de reprimir de una manera muy violenta esta manifestación. De hecho, por eso los biógrafos señalan que cuando a él le preguntaban, bueno, toda esta suerte de asuntos en la que él estaba inserto y todo lo demás, que si no se, de pronto se desconectaría mucho de la realidad, él decía que no podía hacerlo porque no podía olvidar a los muchos de sus compatriotas y camaradas y compañeros de lucha en el aspecto político por la libertad de Irlanda. Entonces, digamos que tenía una especie de polo a tierra allí. Vamos a... Fue un hombre, pues, que antes de leer este poema, fue un hombre también que vivió, pues, más de 70 años, tuvo muchas experiencias. De hecho, pese a que muere en Francia, en el 39, como ya dijimos, en uno de sus últimos poemas, bastante extenso. De hecho, él lo que deja entender es que quiere ser enterrado en una colina cerca de Sligo, de ese lugar donde iba en la infancia, y sus restos, pues, después son llevados a ese lugar. Vamos a leer este, este poema para aproximarnos un poco más a este autor W. B. Yeats. El poema se llama Restan libros y pinturas. Restan libros y pinturas, un acre de verde hierba, como espacio y ejercicio. Ahora que el cuerpo declina, medianoche, una vieja casa, donde solo un ratón se mueve. Mi tentación está en calma. Aquí, cuando la vida acaba, ni la imaginación sin freno, ni el molino de la mente, que consume sus andrajos y sus huesos, dan a saber la verdad. Concédeme el frenesí de un anciano. Yo mismo debo rehacerme, hasta ser Timón o Lear, o bien aquel William Blake que golpeó contra el muro hasta que la verdad respondió. Una mente que Miguel Ángel sabía, capaz de atravesar las mismas nubes, o, por el frenesí inspirada, capaz de sacudir a los muertos de sus mortajas. En lo restante, olvidada por la humanidad, la mente aquilina de un anciano. Este poema corresponde evidentemente al último periodo, la Senectud de Yeats, pero vemos que, y sus biógrafos también lo dicen, pues en el texto que yo consulté, que muchos estaban asombrados, ¿no? Que pese a la larga edad, a la larga vida y a la, digamos, edad que él tenía, muy por el contra lo que podía pensarse de que se hubiesen deteriorado sus facultades, antes por el contrario, se habían vuelto más agudas. Por eso, cuando él habla de, al final de lo aguileño, ¿no? De esas facultades y en general de todo lo demás, digamos que se refieren a este poema, porque los biógrafos, algunos dicen que la calidad de los textos no disminuía, antes por el contrario, iba aumentando. Y vemos que acá no es que sobren, que a él le sobren los libros y las pinturas, antes por el contrario, restan, hacen falta, todavía él tiene mucho para dar. Libros y pinturas, evidentemente, su carrera también, tal vez puede ser también un guiño a su padre, que era pintor,
y vemos cómo va desglosando a través de determinadas imágenes, ¿cierto? Imágenes ya de mucho reposo, pese a que el frenesí del anciano sea una especie de reconstrucción por medio de la obra. De todas maneras se ve mucha calma, soledad, evidentemente, solamente un ratón se mueve en la casa, está realmente solo, pero eso no significa que esté inactivo, eso no significa que su vida haya terminado, antes por el contrario, él sigue creando, sigue imaginando, sigue construyendo. En este texto, no sé si es por la traducción, la literación no se utiliza mucho, tal vez en inglés sea distinto, pero los símbolos y las figuras, las imágenes y los símbolos, la casa en calma a la medianoche, eh, por así decirlo, esa soledad que tiene, pero es una soledad y una introspección que le permite crear, están bien ubicados, creo que no sobran realmente. Hay unas alusiones, evidentemente, a Miguel Ángel, a Lear, que puede ser Lear, el rey Lear de Shakespeare, ¿no? Que es también un anciano, ¿no? Porque recordemos que Yeats tuvo una profunda relación con el teatro. De hecho, ayudó a fundar pues, un teatro importante en Irlanda en su época. Entonces, no son alusiones, digamos, como siempre solemos concluir, no son ornamentaciones, por decirlo así, de orden técnico o de orden intelectual, sino que tienen una razón de ser en todo el contexto de lo que se dice. Entonces, evidentemente, es un poema que nos invita a seguir un poco reflexionando y conociendo un poco más de este autor. Son autores que muchas veces, pues sobre todo, no solamente por la distancia pues, que existe cronológica, sino también por el contexto, muchas veces no se leen, pero uno cuando comienza a leer sobre todo teoría literaria y crítica literaria y sobre poesía, va encontrando, entonces un buen ejercicio puede seguir subrayando esos nombres que se van repitiendo y después buscar pues a estos autores. Pero queremos saber, evidentemente, su opinión. Ya conocían a Yeats, ¿qué otros aspectos resaltarían de él si lo conocen? ¿Cómo piensan pues que puede lograrse quizá este equilibrio entre un activismo y una labor política consistente y una obra literaria y poética? Déjennos por favor saber en los comentarios. Siempre es un gusto compartir con ustedes. No siendo más por el momento, nos veremos en un siguiente episodio de Epísteme Colombia Literatura.